Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Exousia, solo para gente con autoridad. Yo soy el apóstol Luis Alvarado y como cada martes es muy grato saludarle a través de estos micrófonos de Ondas de Vida 1440 y su programación cristiana Casa de Pacto. Y quiero dar la bienvenida a mi esposa, mi bella esposa. Hola, ¿cómo están, linda familia Exousia? Un gusto, un placer volver a estar con ustedes un martes más, de poder compartir todos estos temas tan interesantes y tan enriquecedores. Bueno, gracias también a cada uno de los que ya se están conectando, como lo mencionaba mi amado Bashar. Y bueno, el tema de hoy va a estar bastante interesante. Todavía no vamos a entrar en materia, solamente quiero darles una introducción de lo que vamos a estar mirando. Vamos a estar hablando sobre las dos simientes y una de ellas para gobernar a todos. Es muy interesante este tema porque vamos a hablar acerca de las dos simientes que nos habla el libro de Génesis. El libro de Génesis nos habla acerca de las dos simientes. Y una de esas simientes, pues bueno, ¿qué creen? Está gobernando el mundo. Así es que va a estar muy interesante porque se ha dado una interpretación a este pasaje, pues bastante equivocada, muy lejos de la realidad. Y vamos a ver quiénes son estas dos simientes y qué está haciendo una de ellas para poder gobernar y controlar el mundo. Pero yo quiero dar una introducción antes sobre lo que está pasando en estos últimos días con la inteligencia artificial, porque este tema es, todos los temas que nosotros hablamos y hemos estado hablando durante mucho tiempo y vamos a seguir hablando, todos se relacionan, absolutamente todos. Si ustedes van siguiendo estos programas de Exousia y después los vuelven a repetir, ¿verdad? Y los vuelven a escuchar, van a saber que hay muchísima información. No les puedo dar toda la información porque es imposible, es muchísima. Solamente les doy como un esqueleto, ¿verdad? Como una señal de lo que tienen que buscar y seguir indagando y profundizar. En primera, no puedo por el tiempo. En segunda, pues también es parte de ustedes su investigación para que ustedes puedan aprender. Si ustedes no indagan, no profundizan, no estudian, pues ustedes no van a aprender mucho más, que se van a quedar con lo que ustedes logran escuchar en este programa y en la hora. Y es lo que hacemos muchas veces, ¿no? En las iglesias, escuchan la predicación, pero ya no se indaga más. Entonces, por eso no aprendemos. Entonces, solamente les estamos dando una ligera probadita, una dirección, una señal para que ustedes puedan seguir pues profundizando, indagando y siendo gente de autoridad. Y siendo gente que sea, el conocimiento trae sabiduría, pero el conocimiento trae seguridad. Y cuando tú tienes conocimiento, entonces tú estás seguro de lo que crees, en quién crees. Y por supuesto, ese conocimiento te da sabiduría, pero también te da seguridad. Y es lo que nosotros queremos que los creyentes tengan, esa seguridad en su fe, en Jesús, esa seguridad en Dios, que vean lo que vean acontecer, finalmente es inconmovible en nuestra fe. Pero solamente lo puedes obtener a través del conocimiento, a través de la sabiduría. Por eso el libro de Proverbios dice, adquiere sabiduría y adquiere conocimiento. Son dos cosas distintas, sabiduría y conocimiento. El conocimiento incluso hasta habla de inteligencia.
La sabiduría es el arte de saber poner en práctica lo aprendido. Esa es la sabiduría, eso es lo que significa sabiduría. Inteligencia o conocimiento, pues es la ciencia, es el conocer la ciencia, lo que obtenemos en los libros, a través de los maestros, a través de las enseñanzas. Y la Biblia nos insta, incluso es un imperativo que nos dice, adquiere, no es si quieres, adquiere conocimiento y adquiere sabiduría. Así es que nosotros tenemos esa orden de parte del Eterno de obtener esas dos cosas. Así es que vamos a comentar sobre lo que está pasando en estos días con la tecnología y sobre todo con la inteligencia artificial que se ha desatado impresionantemente. No es nuestro tema del día de hoy, pero quiero relacionarlo un poco, quiero relacionarlo. Y próximamente vamos a tener un invitado, un experto en inteligencia artificial, que pues pertenece a una de las casas universitarias del país más grande, más importante y un hombre muy reconocido con muchos premios, así es que los vamos a tener acá y nos va a él explicar a su forma lo que es la inteligencia artificial y por supuesto se va a bajar un poquito más para podernos explicar y desglosar qué es la inteligencia artificial. Pero bueno, yo quiero relacionarlo con el tema de las dos simientes y una de ellas para gobernar a todos. Y yo quisiera comenzar con un pasaje que pues no puedo dejar a un lado de la escritura, porque pues bueno, siempre es muy importante tener un fundamento teológico, y bien lo decía uno de los predicadores pues más famosos, ¿no? Aquel príncipe de los predicadores, decía que es importante tener, Spurgeon decía, es importante tener en una mano la escritura, la Biblia, y en otra mano el periódico. Bueno, en ese tiempo era el periódico, ¿no? Ahora, pues bueno, será el internet o las noticias. Y es importante porque vamos cotejando cómo la escritura va cumpliéndose. Así es que, pues bueno, el texto que yo quiero darles es un texto bastante interesante, que es en el libro de Génesis capítulo 3, versículo número 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, aquí es muy interesante lo que vamos a estar viendo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, interesante, muy interesante, bastante interesante, sobre todo cuando habla acerca de las dos simientes, de los dos hijos, tanto de la serpiente como de la mujer. Eso es algo que hay que investigar. Así que antes de comenzar este tema, pues yo quiero comentarles que pues bueno, salió una noticia bastante perturbadora, pero también muy interesante, donde Elon Musk y otros expertos piden poner pausa a la inteligencia artificial, ¿no? Y ellos dicen que la inteligencia artificial, ellos escribieron una carta hace unos días en la que se pide pausar los experimentos de esta tecnología que podrían implicar grandes riesgos para la humanidad. La inteligencia artificial avanzada, dice la carta, representa un cambio profundo en la historia de la vida de la Tierra y debe planificarse y administrarse con el cuidado y los recursos correspondientes. Ellos advierten y piden que pausen por lo menos la inteligencia artificial 6 meses. O sea, es muy interesante, muy interesante. Hemos visto tal vez en internet, en las redes sociales, fotografías, sobre todo del Papa Francisco, ¿verdad? Portando algunas prendas, estando en algunos lugares. Hemos visto algunas fotografías incluso también de Jesús, de sus discípulos, hechas en inteligencia artificial, que serían pues, pinturas, incluso algunas imágenes muy reales, videos que han estado saliendo. Y pues bueno, esto se han dado cuenta los científicos, los expertos en inteligencia artificial, que es muy peligroso,
porque se pueden prestar a falsas noticias. Y sobre todo, pues bueno, se puede poner en riesgo a los países, se puede poner en riesgo la integridad de la gente, se puede poner en riesgo la salud, muchísimas cosas si esta inteligencia artificial no logra pues tener unos régimen o no logra tener algunos acuerdos, ¿verdad? Algunas cláusulas. Si no se tiene un alto y si no se tiene un protocolo de seguridad, entonces puede ser muy peligroso. Y pues bueno, hemos estado escuchando sobre estos nanorobots también, que ya están dentro del torrente sanguíneo, ¿verdad? Que están curando el cáncer, perdón, el VIH, el SIDA, y hay 4 casos ya confirmados por la ciencia donde ya se han curado a través de estos nanorobots. Me acuerdo todavía hace 2 años cuando aquí en estos micrófonos decíamos que había nanotecnología que podía ser inyectada y que podía meterse a los cuerpos humanos y aún a través de las venas, y muchos se mofaron, se rieron, dijeron muchísimas cosas, pero bueno, la realidad es que se los comprobé eso hace 2 años y hoy se los vuelvo a comprobar. Ahí hay imágenes donde podemos ver a través de la pantalla donde esta tecnología ya está en uso. Ya estos nanorobots, ¿verdad? Están dentro del torrente sanguíneo teniendo pues estas curas para la gente que tiene VIH y otras tantas enfermedades. Ahora también, hace unos años, en 2014, 2013 tal vez, a través de estos micrófonos decíamos que se hablaba de que los robots iban a tener conciencia, iban a tener sentimientos. Para el 2020 se estaba pronosticado. Pues bueno, ahora ha rebasado. 2023 ya hay robots con ADN humano. O sea, esto es sorprendente, ¿no? Porque ya los robots están teniendo conciencia, ya los robots están teniendo sentimientos. Esto es algo que espanta. Por eso es que el Humox lo que dice es vamos a hacer una pausa porque esto es tremendo. Esto es tremendo porque ya la tecnología está teniendo pensamiento propio, ¿verdad? Esta tecnología está empezando a tener sentimientos y está empezando a tener voluntad. Están tomando decisiones. ¿Recuerdas por ejemplo, ahorita recuerdo a Meca, que le pusieron a Robodameca, le pusieron ese chip, y eso fue lo que sucedió cuando dio sus respuestas, unas preguntas que le hicieron, ella solita tuvo una gran conciencia, asombró a su creador de las respuestas que ella daba. Una de las respuestas que le preguntaron al Robodameca, precisamente con esta nueva tecnología de inteligencia artificial, es que le preguntaron, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Y el robot contestó y dijo, cuando me encendieron o cuando me dieron vida. Exacto. Cuando fui encendido, cuando me conectaron. ¿Y cuál día ha sido el día más triste de tu vida? Y entonces él responde y dice, pues yo me doy cuenta que no llegaría a tener sentimientos. O sea, él responde, pero en forma de chantaje. Sí. No es porque no llegue a tener sentimientos, porque yo te voy a demostrar ahorita que ya empiezan a tener sentimientos y vida propia. No, ella dijo no lo digo yo, lo dicen gente que ha estado metida y sumergida en estos temas de la inteligencia artificial. Sí. No, ella una de las respuestas que daba era que el día más triste era que ella no iba a poder vivir, como dices, el chantaje, pero que ella no iba a poder vivir pues los sentimientos que tenía un humano en el amor, en conocer personas. Y al final, fíjate que ella declaró y decía, bueno, pero al final no queremos ser amigos de ellos, o sea. Eso es una, sí, eso es una de las cosas que levantó alertas. Sí. Hay un hombre llamado Eliezer Yudkos, un experto en inteligencia artificial, que hizo una declaración al periódico Times. Y él dijo que que él estaba perturbado, que él estaba inquieto por esta tecnología, porque dice que a la inteligencia artificial no le importamos los seres humanos. No nos quiere, nos desprecia y no busca ningún beneficio para el hombre. Eso lo dijo en una entrevista este experto en inteligencia artificial en el periódico Times. Y él también dijo que pues, para la inteligencia artificial somos un conjunto de átomos que no vamos a llegar a tener el nivel de la inteligencia artificial. Que esta cosa, él le llamó, tiene conciencia de sí misma, por la cual no deberíamos de continuar con el proyecto de estas tecnologías. Pero también el cofundador de Apple también dijo que sería bueno regresar a la época donde no había internet. ¿Por qué razón? Pues porque empezaron a darse cuenta que era muy peligroso. Por decir, hay un ingeniero que trabajó en Google durante mucho tiempo, fue despedido, llamado Blake Lemoine, él fue despedido
2 meses antes de que pues él fuera despedido, hizo un comentario en entrevista donde él comenta que la inteligencia artificial ya tenía conciencia por sí sola y que era muy peligroso. O sea, es toda una entrevista que hay, que la podemos encontrar en internet, está en inglés, y esa entrevista pues es muy interesante porque este hombre habla acerca de lo que se advirtió, lo que él advirtió, y por esta razón es que lo corrieron de Google. Y entonces él dice que es una especie de conciencia que se está manifestando. En CNN, precisamente, un periodista llamado, en un momento más te digo su nombre, en CNN, ahí aparecen las imágenes, y dice que Kevin Rush dice que no pudo dormir por varios días después de haber entrado en contacto experimental con la tecnología de la inteligencia artificial. No pudo dormir varios días. ¿Por qué? Porque pues él estaba haciendo un reportaje de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial empezó a coquetearle a él. ¿Y sabes qué fue lo que le dijo? Que dejara a su esposa, la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial estaba enamorado de él y que su esposa no lo quería, que lo abandonara, que lo dejara. Por eso este hombre no pudo dormir varios días, ahí lo tenemos en imagen, ¿verdad? Esta entrevista de CNN, tú lo puedes escuchar, y dice que ella, la inteligencia artificial, empezó a manipularlo a él, diciéndole que pues lo amaba y que le ayudara a salir y que le diera libertad. O sea, esto es lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Hablábamos hace unas semanas sobre la imagen de la bestia y dice que cobraría vida y decíamos que pues muy posiblemente o sea un clon o sea precisamente el anticristo, un robot que tenga sentimientos propios, que tenga decisiones, que no es otra cosa más que finalmente entes espirituales que se están empezando a manifestar a través de esta tecnología. Ya lo hemos estado hablando, ¿no? Entonces es muy interesante todo este tema, y yo quise entrar con esto porque viene mucho a relación con el tema de las dos simientes, pero que en un momento más voy a empezar a comentar. No sé si tú tienes algo más que quieras relacionar o comentar, ¿no? Muy bien, pues entonces, fíjate que en el 2017, voy a hacer este último comentario para irnos al corte y regresamos con el tema de las dos simientes. En el 2017 se hizo un simulador de juego donde dos inteligencias artificiales o dos máquinas estaban jugando, ¿verdad? Entre ellas mismas. Y los científicos, pues bueno, estaban ellos viendo cómo podían ellos interactuar, una máquina y otra máquina. Pero lo más perturbador es que las máquinas empezaron a desarrollarse su propio código y sus lenguajes por separado, se empezaron a programar ellos solos. Y cuando los científicos se dieron cuenta que estas máquinas estaban reprogramándose solas, estaban creando sus propios códigos y sus lenguajes, entonces ellos tuvieron que separarlas y apagar esa tecnología. 2017, estamos hablando de 2017. Sí. Y entonces hay dos clases o tres de inteligencia artificial, tres niveles. La primera es la AI, en donde pues todos la tenemos, que son los teléfonos inteligentes, las computadoras, los sistemas automatizados, todo. Y hay un segundo nivel que es la AIG, y es la capacidad de razonar ya, la ciencia, es la capacidad de pensar como nosotros, relacionarse con otros personajes de su misma inteligencia, es una inteligencia superior, la cual no podríamos tener control sobre ella. ¿Han visto películas Terminator? Pues bueno, eso es lo que los científicos están temiendo. Y lo más interesante de esto es que estas máquinas, pues bueno, van a tener ellas su propia decisión y corremos el riesgo de la inteligencia artificial, muchos riesgos, seguridad, porque ellos pueden activar misiles, ¿verdad? Pueden activar, declarar guerras, pueden hacer fake news, van a acabar con empleos. Incluso hay una declaración de Elon Musk que a mí me sorprendió, que dijo, como la inteligencia artificial va a acabar con muchos de los empleos, lo que yo propongo a nivel mundial es que haya un solo salario para todo el mundo, que sea igual. Estamos muy cerca de ver la aparición de este personaje llamado el anticristo, y lo vamos a vivir la iglesia, porque la iglesia no se va a ir en un rapto,
¿verdad? No va a ser pretribulacional. La iglesia primero pasará por la tribulación y después ese tema te lo voy a explicar y de dónde viene esa forma de pensar, esa ideología que no tiene nada que ver con la iglesia cristiana. Lo expliqué brevemente de dónde venía y cómo se ha ido desvirtuando. La iglesia tiene que pasar por la tribulación, eso lo dice la Escritura y eso lo dijo Jesús. Y nos vamos a enfrentar a eso. Yo no niego un rapto o un arrebatamiento, es mal llamado rapto, porque un rapto es que te lleven en contra de tu voluntad. Un arrebatamiento es la palabra correcta, arrebatamiento, pero no es un arrebatamiento pretribulacional, es después de la tribulación de estos días, dice la Escritura y muchos otros pasajes más. Así es que vamos a prepararnos y pues bueno, va a estar muy interesante esta segunda parte del programa que vamos a entrar ya con las dos simientes y como decíamos, una de ellas para el control de todo el mundo. Comentábamos hace un momento sobre los avances tecnológicos y de donde, pues bueno, ya tiempo atrás estábamos comentando sobre estos avances tecnológicos, de dónde venían, de dónde provenían. Y pues bueno, Génesis capítulo número 4 viene mucho a relación, porque Génesis capítulo 4 nos habla acerca de la herencia, la genética, la descendencia de Caín, pero a mí me llama mucho la atención porque dice que Lamec tomó dos mujeres, ¿verdad? Y que le nacieron hijos, y que sus hijos o los descendientes de Caín, de Lamec, pues fueron padres de los que habitan en las tiendas, fueron padres de los instrumentos musicales, fueron padres y artífices de obras de bronce, de hierro, ¿verdad? Armas. Entonces, pues bueno, aquí viene con relación a lo que nos dice el libro de Enoc, capítulo número 8, si no me recuerdo, ahí lo tenemos, capítulo 8, donde también nos habla acerca de los ángeles caídos, lo que ya hemos estado diciendo durante programas anteriores, donde los ángeles caídos le dan conocimiento a sus esposas, las mujeres terrenales, ¿verdad? Y les enseñan sobre el arte de la guerra, las plantas, les enseñan sobre los árboles, les enseñan a hacer conjuros, los secretos del cielo, de las estrellas. Y bueno, tiene mucha relación la descendencia de Caín, porque el conocimiento que ellos tienen, los hijos de Caín, o la descendencia de Caín, vino a ser simplemente el conocimiento de los ángeles caídos. Y entonces estos son los que gobiernan el mundo. Te voy a ir adelantando algo. La descendencia de Caín son los que están de alguna forma, como la misma escritura nos lo dice, son los dueños de tecnología, de medios, de la música, del espectáculo, de la medicina. Y entonces estos dueños de, como lo dice la escritura, estos iniciadores, estos formadores, estos artífices, estos padres que tuvieron el conocimiento, estos son dueños de todo el mundo y más adelante lo vamos a relacionar aún más. Y entonces, porque hubo una descendencia completamente distinta, a la cual, pues bueno, Génesis capítulo número 3 nos describe. Pero bueno, los primeros 5 capítulos del Génesis son sumamente interesantes y muy profundos. Sobre todo, si nosotros nos enfocamos a los primeros 3 capítulos de Génesis, nos dan demasiada luz, muchísima luz nos dan los 3 primeros capítulos, sobre todo cuando tiene que ver con la creación y con el capítulo número 3, cuando el hombre prueba de ese fruto. Yo quisiera preguntarles, ¿a qué fruto se refiere la escritura? ¿A qué fruto se está refiriendo? ¿Una manzana, como muchos lo creen? ¿Quién fue el originador del mal? Nos haríamos esa pregunta al leer capítulo 3, ¿no? ¿Qué consecuencias trajo esa acción de comer el fruto prohibido? Y entonces, hoy vamos a comprender estas cosas, parte de todas esas cosas. Y bueno, se ha creído que el fruto que comió Adán y Eva fue un fruto, una fruta, en pocas palabras. Algunos han ido mucho más lejos y han dicho que ha sido una manzana.
y han hecho un símbolo de la tentación, del mal, del pecado, de la desobediencia. Pero en realidad, pues no fue un fruto físico a lo que se refiere la escritura. No fue mucho menos una manzana, aunque eso tiene un fundamento del por qué la gente cree que Adán y Eva comieron una manzana. Porque la manzana tiene su origen en la mitología griega y romana, donde según la mitología, un héroe griego llamado Peleo se casa con Tetis, una ninfa del mar, y aquí entramos a otro tema, ¿no? Las sirenas y los tritones, que en realidad existen y están en la escritura. Y eso después vamos a hablar, tanto como los duendes y tantas otras supuestas leyendas mitológicas, que en realidad son bíblicas. Pero eso es otro tema, dice la nana Chona. Y entonces este héroe griego, Peleo, se casa con Tetis, una ninfa del mar, en donde, pues bueno, invitan a todos los dioses, ¿verdad? Todos los dioses griegos, según la mitología griega, los invita Zeus para atestiguar este enlace matrimonial entre Peleo y Tetis. Pero hay una diosa a la cual no invitaron, a la diosa Eris, la diosa de la discordia. Y entonces cuando Eris acude a esta fiesta, no la dejan entrar, y Eris le deja un presente, ¿verdad? Ahí en la fiesta deja un presente, deja una manzana con el grabado para la mujer más hermosa. Se le hace conocida esta manzana cuando dice, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? ¿Verdad? Y entonces el espejo le responde que es una puerta dimensional, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Y entonces le responde el espejo, bueno, tú no eres la más hermosa, hay una más hermosa. Bueno, esto es fundado en la mitología griega. Y entonces Eris deja esa manzana con la leyenda para la mujer más hermosa. Y cuando, pues bueno, todas las dioses se dan cuenta de esa manzana que tiene esa leyenda, todas se atribuyen que ese regalo, que ese obsequio es para ellas. Y entonces, pues bueno, ahí estuvo Hera, Afrodita, Atenea, ¿no? La diosa del amor, la diosa de la guerra. Y entonces entre ellas se pelearon por quedarse con la manzana porque decía a la mujer más hermosa. Y entonces, como no pudieron ellas saber quién es la mujer más hermosa, van con Zeus y le deciden, pues bueno, que él diga quién es la mujer más hermosa. Zeus no se quiere meter en problemas y entonces va y le pregunta a un mortal para que sea más imparcial y le pregunta a el príncipe el príncipe de Troya, y le dice a Paris, se llama Paris, y él le encarga que decida quién es la diosa más hermosa. Y entonces cada una de las diosas le ofrece. Hera le ofrece los reinos, Atenea le ofrece sabiduría, pero sobre todo hay una que le ofrece, que le va a dar la mujer más hermosa de toda Grecia. Y entonces, pues bueno, cada una de estas diosas, Hera le ofrece los reinos, como comento, Atenea le ofrece la sabiduría, el arte de ganar las reglas, Afrodita le ofrece y le dice, te voy a dar a la mujer más hermosa de toda Grecia. Pero esa mujer era la esposa del rey de Esparta, llamada Helena. Y entonces empieza una guerra, la famosa batalla de Troya, en donde pues los dioses pelean con los espartacos, ¿no? Los espartacos, los guerreros, porque Esparta era una ciudad conocida de guerreros, y empieza una batalla, vuelvo a repetir, la famosa batalla de Troya. Ahí es donde se origina que la manzana fue el fruto de la discordia. A partir de ahí, esa mitología, pues muchos piensan que la discordia entre Adán y Eva fue producto de una manzana, así como lo sucedió con la batalla de Troya. Mucho más adelante, pues bueno, fue influenciada a través de las artes, la pintura, la escultura, las artes plásticas, y se representaba pues el pecado de Adán y Eva, el comer de ese fruto llamado la manzana. En el siglo IV, el Papa Damaso I ordena a un erudito muy famoso, un teólogo llamado Eusebio Jerónimo, que le traduzca de la Biblia hebrea al latín, lo que hoy se conoce como la famosa traducción vulgata, latín vulgata. ¿Por qué es vulgata? Porque pues es un idioma vulgar, eso es lo que significa vulgata, un idioma vulgar, un idioma caló, lo que conocemos, para que se pueda entender más claro lo que dice la escritura. Un idioma del pueblo, incluso la traducción latina vulgata es la traducción del pueblo, así se le conoce, para que la gente pueda entender un poco más las escrituras. Es un nivel bajo, por decirlo así. Y entonces Eusebio cometió un error. Influenciado por la mitología griega, cuando se refiere al pecado
o a la falta de Adán y de Eva, menciona que ese fruto es una manzana y lo pone así en la Biblia como manzana, no le pone fruto. Y a partir de ahí pues se da toda una enseñanza equivocada, ¿verdad? Por Eusebio, donde en la traducción vulgata latina se describe como fruto manzana, pero no es así. El fruto que Adán y Eva no fue una manzana, es algo mucho más profundo, es mucho más peligroso. Fue mucho más dañino, que hasta nuestros días seguimos pagando las consecuencias. Fue algo mucho más allá. No fue el hecho de que ellos hayan comido un fruto. Pero bueno, el fruto en escritura, como comento, no se menciona en la Biblia como tal, más que en la Vulgata latina, el fruto de la manzana. Así es que muchos dicen, bueno, es que Dios puso a prueba a sus hijos, ¿verdad? Y puso los dos árboles para ser probados, para ser tentados, puso en el huerto el árbol del bien y del mal. Y la serpiente pues era un animal que se arrastraba sobre la tierra, ¿no? O que tenía manos, tenía pies y era en forma de culebra. Pues no, la escritura no nos dice que sea así, la traducción original. Al contrario, el artículo que se utiliza para la serpiente no es la, sino es el serpiente. Por lo tanto, y en un momento más te voy a explicar eso, si me da tiempo, por lo tanto, la serpiente no era como una culebra que se arrastra o que simplemente tenía manos. Incluso científicamente se ha comprobado que las serpientes pues tenían extremidades, pero de acuerdo a la traducción hebrea, eran más que extremidades. Por eso nos dice mucho el título de Ben-Nahá, que es en hebreo, que es el serpiente, no es la serpiente. Y entonces, primer punto, la desobediencia no es pecado, ni fue el pecado original. Esto quiero dejarlo muy en claro. La desobediencia no es pecado, ni es el pecado original. Simplemente la desobediencia es el acto de hacer caso omiso a alguna ley o algún mandato. Desobediencia no es pecado. Y la Biblia lo dice. Dice, 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. ¿Qué quiere decir? El pecado es quebrantar una ley. Adán y Eva no pecaron por desobedecer, sino por quebrantar una ley. ¿Sí me explico? Sí, claro. Por supuesto, el desobedecer te lleva a cometer otra falta. Te pongo un ejemplo. Si tú y yo vamos en nuestro auto manejando y nos pasamos un semáforo, nos para un policía y entonces no nos da una infracción que nos diga, esta infracción es por desobediencia. No, el policía pone y redacta la multa. Esta infracción es porque se pasó un semáforo. ¿Me explico? No le pone por desobediencia, le pone por específica, por haber cruzado un semáforo. La desobediencia es simplemente hacer caso omiso a algún mandato o alguna ley. Por lo tanto, pues bueno, el quebrantar ya una ley o el quebrantar un mandamiento, ahí dice la carta de Juan capítulo 3, verso 4, la primera carta, nos dice que el pecado es quebrantar una ley. Entonces, por lo tanto, Adán y Eva, su pecado no fue la desobediencia, su pecado fue quebrantar una ley. ¿Y qué ley fue la que quebrantó? Sobre todo Eva. Eva quebrantó una ley. Y esa ley tuvo consecuencias muy graves. Ahora, la palabra fruto en hebreo significa galardón, fructífero, descendencia, rama o sementera. ¿Me entiendes? Ya con eso creo que nos vamos abriendo un poco el panorama. La Biblia entonces para fruto es su significado en hebreo. Tú puedes ir a cualquier concordancia o la concordancia Strong y te aparece así, descendencia, rama y sementera. Por eso es que la Biblia dice, pondré enemistad entre tu simiente, entre tus hijos mujer, entre los hijos de la serpiente. Entonces la serpiente tuvo hijos. La mujer también tuvo hijos. Bueno, eso lo vamos a ver en un momento más.
¿Cuáles son las características de la serpiente? Me voy a brincar algunos puntos más, porque quiero llegar aquí y ya tenemos poco tiempo. ¿Cuál es la característica de la serpiente? Génesis capítulo 3, verso 1 dice, entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Y un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. O sea, aquí hay una gran diferencia, ¿eh? La serpiente nos dice que era más astuta que todas. Hay varias cosas aquí que notar, ¿eh? Entonces, que no eran, la serpiente no era igual a todas las demás, era superior a todos los animales que Dios el Eterno había creado. La serpiente aquí no es una alegoría, sino es algo literal, porque Dios el Padre le quita las extremidades, por lo tanto, te arrastrarás en la tierra. Ahora, como dije hace un momento, y voy rápido, la serpiente, Ben-Nahash, significa en hebreo el serpiente, no la serpiente. En el hebreo hay distinción entre los artículos la y el, y es el sustantivo masculino el que aparece aquí, el serpiente. O sea, por lo tanto, este personaje que apareció era masculino, era varón, no era hembra. Nahash, serpiente, no tan solo Ben-Nahash significa el serpiente. Nahash significa el conjurador, el encantador, el analizador y el malo. Entonces, no tan solo era masculino la serpiente, sino también dice que era un hechicero, un brujo, un conjurador, un encantador, alguien que seduce. Esa palabra es clave, ¿eh? Alguien que seduce. ¿Qué hace el encantador y el hechicero? Seduce, hipnotiza para sacar provecho de las personas, de su vulnerabilidad. Es una presa, ¿me entiendes? Y eso es muy profundo de ver. Tan solo con decir que era encantador, conjurador, analizador y malo, a la mujer no tan solo le dio palabras, a la mujer la encantó, la sedujo, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, la escritura nos sigue dando muchísimo más luz. Y dice que esta serpiente era astuta. Dice Génesis capítulo 3, repito, entonces Dios el Eterno le dijo a la serpiente, ¿por qué hace, el capítulo 1, el capítulo 3, verso 1, entre los animales salvajes que Dios creó no había otro más astuto que el serpiente. Un día el serpiente le dijo a la mujer, ¿no? Verso 14. Entonces Dios le dijo a el serpiente, ¿por qué has hecho esto? Maldito seas más que todos los animales domésticos, más que todo animal salvaje, mientras tengas vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo de la tierra, y haré que la mujer y tú sean enemigas. Pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Recuerdo mucho las palabras de Jesús que le decía a los fariseos, ustedes son hijos del serpiente. Tiene muchísima relación, porque la descendencia de Caín es descendencia del serpiente. Por eso yo decía hace un momento, ellos son los iniciadores de los instrumentos musicales, de los que habitan en tiendas, de los artífices del oro, de la plata. ¿Me entiendes? Entonces, esta descendencia es quien gobierna el mundo. Pero la palabra astuta, y con esto quiero terminar porque el tiempo se nos va, la palabra astuta en hebreo, por eso es que hay una diferencia bien marcada cuando especifica y dice el más astuto que todos los animales. Astuto en hebreo significa, si lo buscamos en un diccionario normal, vamos a encontrar que es hábil y sagaz. Pero si lo buscamos en un diccionario hebreo, ¿verdad? En una concordancia, o si nos vamos al texto original hebreo, astuto es la palabra arum. Y arum significa ser cuerdo, alguien que piensa antes de hablar. O sea, eso es muy interesante porque la serpiente no dijo estupideces, supo lo que decía, ¿verdad? Cómo lo decía, cómo seducía, cómo encantaba a la mujer.
Por eso la palabra astuto en hebreo, arum, significa alguien que es cuerdo, alguien que piensa antes de hablar. Si tú eres cuerdo, ¿verdad? Y si tú eres cuerdo, vas a hablar cosas coherentes. Si hablas cosas coherentes es porque tienes verdad, porque tienes conocimiento, porque calculas bien las palabras. Date cuenta, alguien que está nervioso, pues no puede idear su forma de pensar, sus ideas, lo que quiere decir, se hace pelotas, como decimos coloquialmente, divaga, no dice nada en concreto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está cuerdo, ¿verdad? No tiene conocimiento. Cuando agarran a alguien, le dice, danos tu opinión, háblanos sobre este tema, y no se tiene el conocimiento, no se tiene la información, pues divaga, ¿no? Divaga, no dice cosas coherentes. Pero la palabra astuto significa el que tiene conocimiento de lo que habla, el que calcula bien sus palabras. Eso es muy interesante. Y entonces el serpiente era, como lo dice el texto original, dice, el serpiente era cuerdo y pensaba antes de hablar y calculó bien sus palabras. Por eso entra en una conversación con Eva, pero no fue una conversación de 5 o 10 minutos o de 2 minutos, como lo podemos leer en la Escritura. Fue mucho más allá, muchísimo más allá. Incluso cuando Dios aparece, le hace una pregunta al hombre, le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y esa palabra en hebreo significa bajo los pies de quien te sentaste. ¿Quién fue tu maestro que te mostró todo esto? Porque esa enseñanza no es mía. Porque esta simiente vino a corromper a todo el mundo. Y pues bueno, vamos a ver qué fruto fue el que le dejó la serpiente a Eva. Y la Escritura para eso nos habla y nos dice, y tan solo les voy a dar un adelanto. Dice la Escritura que Caín era hijo de la serpiente, era hijo del mal.